continuar con el tema que inicié hace algunas semanas, un par de semanas atrás, acerca de este fenómeno que se está dando en la iglesia contemporánea acerca del pastorado de la mujer. Me refiero a mujeres pastoras ordenadas a la iglesia. Hermanas, tanto las que están acá como las que están en el canal, esto que he comenzado no es para declararles la guerra o para cosificarlas o para degradarlas como mujeres. Es justamente al revés. Lo que quiero es que dejen de ser cosificadas, debo decir, por ideologías caprichosas y además de menospreciar lo que ustedes son como mujeres, porque lo que observo hoy es que las ideologías tratando de empoderar a la mujer en realidad están haciendo lo contrario. Ser mujer, femenina, mujer como Dios la diseñó, eso para la sociedad hoy está mal y entonces lo que hay que hacer es volver a reidentificar a la mujer. Dios no se equivocó cuando las hizo y gracias a Dios porque el mundo tiene mujeres, porque si no, no sé lo que sería este mundo. Estuvimos hablando, quizás vamos a tener una oración para que el Señor dirija esto que voy a decir hoy. Señor, gracias por tu palabra. Desde ya, como siempre, hemos cantado con el alma y lo que hemos expresado a través de la lírica es muy hermoso y muy real. Señor, gloria a ti te damos, todo tu pueblo. Háblanos a través de tu palabra y oriéntanos, por favor, para que cada uno en su lugar desempeñe los roles que le has asignado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que en el comienzo indiqué que tenemos que, ante todo, antes de tocar este tema, tenemos que definir cuál va a ser la fuente de autoridad que va a determinar nuestras conclusiones. O es la revelación o es la razón humana. Hoy, en el mundo, la razón prevalece. Vivimos en una sociedad humanista desde el punto de vista del pensamiento y, en fin, todas las discusiones ideológicas y filosóficas. Lamentablemente, ese humanismo hoy ha entrado en la iglesia y ha tomado control de ella. Y está generando muchos problemas, inclusive en el ámbito de la ciencia, de la interpretación. Ahora vamos a ver algunos pasajes. Se están haciendo desastres y es por eso que nos llevan a conclusiones que lo que hacen es clonar las ideas del mundo afuera, las ideologías, hoy día ideologías de género que son muy fuertes y que están encontrando terreno fértil en la iglesia por no estar bien enseñadas en la palabra de Dios. Y aquellos que hoy enseñan la palabra de Dios lamentablemente no hacen caso de la ciencia de la interpretación bíblica. La semana pasada inicié un método, les indiqué que no es el común. A mí me gustan, si no están al tanto, yo creo que a estas alturas ya saben el estilo de predicación que tengo. Mi predicación es expositiva. Pero estoy rompiendo la regla porque quiero que podamos, en fin, razonar estos conceptos nuevos que se han metido dentro de la iglesia. Así que estoy echando mano o estoy tomando prestado un método más dialéctico, es decir, haciendo preguntas para inquietar la mente y que podamos entonces abordar y profundizar en estos temas acerca del rol de la mujer. La semana pasada lancé una serie de preguntas que nos llevan, si ustedes hacen un poquito de memoria, a los comienzos. Es decir, el capítulo 1 y capítulo 2 del libro del Génesis, antes de la caída, del fracaso de la raza humana. Y dije que tenemos que ir al principio porque las Escrituras, el mismo Jesús, cuando trató un problema social en su época, que fue el tema del divorcio, el casamiento, y qué se tenía que hacer, qué papel desempeñaba la mujer en la sociedad y en el hogar, el Señor lo que dijo es: ustedes no saben
lo que dicen las Escrituras, no habéis leído, y entonces los manda a los comienzos, no lo que pasó después, que sí podríamos hablar en términos de construcción social, sino antes de que comience la sociedad humana, cuando todo estaba en orden y en armonía. Después de la caída, cambian las cosas. En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 16, Dios pronuncia estas tremendas palabras. Le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y las mujeres pueden decir ciertamente, ¿no?, que es así. A mí me consta porque vi a mis hijas venir al mundo. Yo no las traje, las trajo mi señora. Y la verdad es que es cosa seria. Pero estas dos últimas frases son donde quiero que pensemos un poco. Dice: y tu deseo, esto es a la mujer le está diciendo esto, tu deseo será para tu marido. Y luego dice: tu marido, es decir, ese pronombre él, es tu marido, se enseñoreará de ti. Este es un versículo del cual se ha hablado mucho, especialmente qué quiere decir eso de tu deseo será para tu marido. Hay comentarios bíblicos muy matizados acerca de esta declaración. Lo cierto, más allá de las discusiones de interpretación, lo que se describe acá es una alteración astronómica, colosal, de los roles que Dios había entregado, había asignado al hombre y a la mujer por creación. Insisto, después de la caída, ya vemos que la forma en que Dios trata con esta gente es muy distinto. Y lo que observamos es que los roles están totalmente distorsionados. Y no solamente se altera la relación entre el hombre y la mujer, que debían vivir en perfecta armonía, sino que lo peor todavía es que la relación que tenían en un momento inicial con Dios también quedó completamente alterada. Y todo eso justamente por causa del pecado, es decir, las consecuencias negativas del mismo en la creación y en especial, por supuesto, en el hombre y la mujer y los roles que tenían que desempeñar. Claro, acá no tenemos información, algunos quieren sacar de ahí, del capítulo 3, ¿no es cierto?, información acerca de qué es esto del deseo, será para tu marido. Pero, ojo, tenemos que tal vez pedir prestada la información que nos da el apóstol Pablo cuando desarrolla un poco el tema acerca de qué es el deseo del hombre caído. Acá simplemente se hace una declaración, pero después no tenemos, algunos van al capítulo 4, cuando se habla de Caín. Está bien, bueno, pero en realidad la teología en cuanto al deseo, la naturaleza humana del hombre caído, lo vemos mejor desarrollado en el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo trata de este asunto. Lógicamente no voy a hacer una exposición a fondo de esto, voy a leer unos pasajes para que más o menos se den una idea. En Romanos capítulo 1, verso 24 y la primera parte del verso 25 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a los seres humanos, en las concupiscencias de sus corazones. Esa palabra ya hoy no la usamos en el idioma vernáculo. Concupiscencia, la palabra es epitumías en plural, la palabra hoy es deseos malos, deseos negativos. Eso quiere decir el término original epitumías, que en la traducción Reina Valera, otras ya tienen la palabra deseos, pero se traduce como concupiscencias. ¿Entienden eso, no? Dice entonces: los entregó Dios a la inmundicia en los deseos de sus corazones. Y la consecuencia de eso, dice, es que, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea que Pablo lo que está indicando acá es un abandono de roles biológicos. El hombre abandona su rol de hombre y ahora lo que hace es el rol de mujer. La sodomía, la homosexualidad y ese tipo de cosas. Y las mujeres lo hacen al revés. Abandonan el rol que tiene por creación, por diseño divino, del papel o el rol que desempeña biológicamente, y entonces asume el rol de los hombres. Todo eso por el deseo inmundo que hay ahora en sus corazones por consecuencia de la caída. No eran así originalmente.
Acá hubo un atentado con la naturaleza del hombre que alteró los roles. En Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos, otra vez la palabra epitumía, en griego me refiero, ¿no? Es la palabra que traducen como deseo, la misma palabra, los deseos de la carne. Y la razón la especifica el apóstol Pablo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. No hay ningún tipo de concilio. Hoy, la gente hoy quiere buscar un concilio entre estas dos cosas, pero Pablo dice que se oponen, y dice se oponen entre sí el uno al otro. En la carta que escribe Pablo a los Efesios está en la misma línea. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, antes de haber venido a los pies de Cristo, despojaos del viejo hombre que está viciado. Ese hombre sin Cristo, me refiero en términos antropológicos, hombre, ¿no? Hombre y mujer. Dice que está viciado, totalmente viciado, conforme a, otra vez esa palabra, deseos engañosos. Así que Pablo nos ayuda ahora teológicamente a entender este asunto de los deseos, que tal vez en el libro de Génesis se afirma que el deseo de la mujer será para su marido, pero entonces Pablo es el que nos ayuda a entender un poco mejor el efecto, el efecto que tiene el deseo de la persona caída en las relaciones interpersonales. Así que entonces, volviendo otra vez al caso de la mujer, el deseo del que se hace mención no es el mismo deseo que tenía antes de haber caído. ¿Entienden la cosa? Por lo que nos dice Pablo, el deseo después de haber caído es una tónica completamente distinta al que Dios le había, otorgado por creación, lo que la persona, el ser humano, llegaría a desear. Ahora, ese deseo está marcado por, el conflicto, la frustración, el querer dominar, luchar por el poder, por poder ascender, de desempeñar otro rol diferente, el anhelo del compañerismo, que creo yo tendría que ser el anhelo de toda buena mujer acá, ¿no? Cristiana, y el anhelo de la unidad con el hombre, con su compañero, ahora están totalmente distorsionados. No quiere decir que desapareció ese anhelo o ese deseo, pero es un deseo corrompido, es un deseo distinto. Es un deseo que, si miramos nosotros en los versos 14 en adelante del capítulo 3 al verso 19, la lista de consecuencias por causa de la caída son todas negativas. Entonces, cuando habla del deseo de la mujer, entra dentro de esta lista de consecuencias desde el verso 14 al 19, que es una descripción del impacto que tuvo el pecado cuando el hombre desobedeció a Dios y decidió prestar atención a la sugerencia siniestra de la serpiente. Algunos quieren, encontrar en esa descripción el deseo será para tu marido como algo positivo, pero eso es violar la regla exegética, es decir, lo que el texto mismo nos está diciendo a través de toda esa sección. Así que se trata entonces, fíjense qué interesante, de un deseo que ahora surge o bien de una necesidad por parte de la mujer o bien de una carencia en lugar de una expresión libre, espontánea, que lleva gloria a Dios, de pleno amor por Dios y también por su compañero. O sea que al final lo que debía ser por creación una relación entre el hombre y la mujer equilibrada y mutuamente satisfactoria, cada una de esas cosas se perdieron debido al trastorno de los roles que Dios le había asignado al hombre y a la mujer por creación. Ahora por el pecado se han convertido en una especie de mercenarios en cuanto a la relación se refiere, donde el deseo de la mujer es un deseo que está mal dirigido, un deseo desordenado en cuanto al rol que le asignó el Señor. Antes de la caída, el deseo de la mujer, ¿cuál era? Agradar a Dios. El deseo de la mujer era asistir al esposo, ese fue el rol, fue una ayuda idónea para el esposo, por eso fue constituida la mujer.
Así que ese deseo por cumplir ese rol se vino abajo. Ahora esta mujer, empoderada por la sugerencia que le hizo la serpiente, lo que hace es ser una servidora de la serpiente. El deseo es lo que no le corresponde: desobedecer a Dios, antagonizar con su esposo. En el capítulo 3, verso 6 del del libro de Génesis, el deseo ahora es codiciar la sabiduría extraña, terrenal. Sabemos hoy que es una sabiduría diabólica. Lo sensorial, la vista, el gusto, es lo que seduce las decisiones que va a tomar esta mujer, y tomar justamente lo que no le correspondía por decisión divina. O sea que esta mujer lo que hizo es antagonizar totalmente, no solamente con su Dios, sino el rol que Dios le asignó a la mujer por decisión divina. Así que ya no es el de esta mujer un deseo ideal o armonioso, sino uno que está comprometido y distorsionado. El hombre también corrompe su rol. A mí, por lo que vemos en el texto, a mí se le asignó, como indiqué, y no me canso de subrayar esto, la distinción de roles que hoy en la sociedad contemporánea se quieren borrar las líneas de distinción. Se les dio la comisión en el capítulo 1, verso 28, fructificad al hombre y a la mujer. Ese es el rol al ser humano. Cuando dice al hombre y a la mujer, estamos hablando de esa cosa que Dios creó aparte de las otras criaturas, que es Adán y Eva. El ser humano, la especie humana. Bueno, a la especie humana, a Adán y Eva, que la representaban todavía en estado germinal, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y a los dos les dice: señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, etc. En este caso específico, la palabra kabash sería esa palabra señorear. Está hablando de una autoridad conjunta. Kabash implica de usar la fuerza, no la fuerza física quizás, sino la fuerza, la autoridad que Dios le otorgó a esta criatura, el ser humano, para poder entonces señorear y administrar la creación sobre la cual el Señor la había puesto. Cuando venimos acá al capítulo 3, verso 16, el hombre abandona el rol que Dios le asignó de señorear en la creación con la ayuda de su esposa, y lo que termina haciendo es ahora dándose la vuelta y señorear sobre su esposa, según nos dice ese pasaje bíblico. La palabra hebrea deliberadamente, según la inspiración, cambia rotundamente. Ahora la palabra, en vez de ser kabash, es mashal. Y ese término lo que está indicando es, en el momento posterior a la caída, vemos al hombre gobernando o rigiendo a su propia compañera. Rol que Dios jamás le asignó al hombre. Y lo que vemos, y que las mujeres han protestado con toda justicia, es que a través de la historia lo que el hombre hizo fue justamente dar crédito a ese fenómeno de haber abandonado su rol, y es por eso que hemos tratado históricamente a las mujeres cosificadamente, las hemos abusado, las hemos maltratado. Hoy existe la violencia de género, es una realidad innegable. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre abandonó, igual que su mujer, el rol que Dios le ha asignado. El otro día lo dije con vehemencia y lo vuelvo a repetir: el hombre que maltrata a su mujer es un cobarde. Un cobarde, no es un hombre. Es cualquier cosa, pero no el hombre que diseñó Dios. Dios no te diseñó para abusar de la persona que te puso al lado, o de cualquier mujer. De cualquier mujer. Sea tu esposa, tu hermana en la fe, una mujer, una extraña en la calle, la persona que abusa de otra criatura de Dios es un cobarde, es un miserable canalla. Y Dios va a juzgar a esa persona porque no está desempeñando el rol que le asignó Dios por creación. A veces los hombres, cuando escuchan estas protestas contra estos movimientos feministas, se paran y aplauden diciendo: tenemos que escuchar más mensajes así. Pero resulta que nos cepillamos nuestra responsabilidad, que así como ellas fallan, nosotros los hombres también fallamos. Y no solo fallamos a la persona que está a mi lado, sino que fundamentalmente estamos fallando a Dios, que nos hizo a todos a imagen y semejanza suya.
De esta manera dejamos el comienzo. Hemos visto los roles que Dios le asignó al hombre y a la mujer antes de la caída. Observamos cómo se alteraron esos roles por causa del pecado y eso ha traído consecuencias históricas. Pero ahora lo que hacemos es abandonar el Edén y viajamos 2500 años de historia. Es decir, desde el Edén hasta la institución del sacerdocio, un año después de la salida del pueblo de Egipto. Acuérdense que estuvieron varios siglos, ahí 400 años más o menos, esclavos en Egipto y llegó el momento que Dios le da la liberación. Estamos a un año después de la salida de Egipto. Cuando miramos esos 2500 años de historia, desde la caída hasta la institución del sacerdocio, lo que vemos es una tierra violenta. Hubo un juicio global donde Dios terminó con todo debido a la violencia que había de los hombres. Se practicaba la poligamía, o sea, la cosificación de la mujer, que pasa a ser un objeto de lujo para los hombres. Y esa fue la generación social de esos 2500 años. Sabemos que en Egipto las mujeres no estaban en la gloria, y lo mismo, y ni hablar en los pueblos que fue fuera de Egipto, los pueblos de las regiones de Canaán, por ejemplo. Bueno, cuando entramos al periodo de la institución del culto en el pueblo de Israel, recuerden, estamos ya a 2500 más o menos años después de la caída. Notamos que Dios designa conservar los roles distintivos entre el hombre y la mujer. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué Dios? Si somos honestos intelectualmente, si realmente tenemos interés en escuchar lo que Dios tiene que decir, mi pregunta es, ¿por qué Dios, cuando instituyó el culto en esta nación que acaba de redimir, que es el pueblo de Israel, por qué Dios estableció que el sacerdocio sea desempeñado exclusivamente por hombres o varones y no mujeres? Usted no va a encontrar en todo el Antiguo Testamento, siguiendo la pauta que Dios le dio al pueblo, que se instituyeran o se llamaran al sacerdocio a las mujeres. Todos, absolutamente todos, fueron hombres. Y no solamente ese asunto, pero inclusive cuando revisamos bien el Antiguo Testamento, notamos que no cualquier hombre podía ser el sacerdote. Había una serie de tribus, pero Dios dijo, van a ser los varones y van a ser exclusivamente un grupo social dentro de la nación que es la tribu de Leví. Así que no es un asunto de que Dios tenía algo contra las mujeres. No, el asunto es que Dios está designando roles y aún dentro del oficio, mejor dicho, dentro del sector social de los hombres, los varones de la nación, dijo, de todas maneras van a ser exclusivamente los que pertenecen a la tribu de Leví sin ninguna excepción. Si se apelara a los derechos de ejercer los otros roles, como se esgrime en la actualidad, que la mujer diga, yo también tengo el derecho de ser sacerdotisa, también los otros entonces que no pertenecían a la tribu de Leví podrían haber tenido el derecho de reclamar diciendo nosotros también entonces tenemos el derecho de ser sacerdotes igual que los de las tribus de Leví. Pero otra vez el asunto no se trata de derechos, sino que se trata de los roles que asignaba Dios a esta nación. Se podría esgrimir quizás la idea de que se trataba de sociedades patriarcales con conceptos heteronormativos que otorgaban una preponderancia al rol masculino dentro de la sociedad. Hoy, los hermeneutas dirían, bueno, hay que contextualizarse en las costumbres de la época. No, señor, esa es una mala hermenéutica, porque cuando observamos nosotros cómo Dios disponía la cosa, no le pedía consulta a las tendencias de la sociedad. Dios no le dijo al pueblo, bueno, la sociedad, ahora caída, se conduce de cierta manera, por lo tanto vamos a tratar de usar las tendencias sociales de la época o de la cultura dada. Lo que Dios dijo es, vamos a hacer las cosas distinto.
Y Dios lo que dijo es, otra vez, Él estableció, determinó el rol que se va a desempeñar dentro de su pueblo. Lo que pasa fuera del pueblo es lo que sucede con los roles distorsionados por la caída, como ya he indicado. Pero ahora Dios está restaurando al pueblo y quiere restaurar el rol, la participación, la vocación que le corresponde por asignación divina a cada uno de los miembros de su pueblo, hombres y mujeres. Así que nada tiene que ver el sacerdocio masculino con las tendencias sociales o culturales de la época en que sucedieron estas cosas. Ojo con esto, porque no quiere decir que la mujer quedó descartada, porque al contrario, las mujeres sí participaron en alguna forma de los servicios del santuario. Lo que pasa es que no se les asignó el rol de sacerdotes o sacerdotisas. En Éxodo capítulo 38, verso 8, notamos que las mujeres habían participado de las actividades del santuario. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban. Las mujeres velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Nadie podía acercarse sino aquellos que tenían la comisión de ministrar y cuidar el tabernáculo. Así que acá tenemos mujeres que sí ministraban, no es que eran secundarias, estaban, probablemente sea, qué sé yo, las esposas de los sacerdotes, tenían que ser, nadie que no fuese de la tribu de Leví se podía acercar a ese lugar, así que es lógico asumir que no pueden ser mujeres de otras tribus. Habrán sido las esposas de los sacerdotes, las hijas, las hermanas, qué sé yo. Lo cierto es que son mujeres que desempeñaban el papel en cuanto al santuario. La esposa del sacerdote jamás se dice que fue la sacerdotisa. Dejen de llamar a mi esposa Gloria pastora. La esposa del pastor no es la pastora, es la esposa del pastor. A mí me ve un médico clínico. Gracias a Dios tengo un médico que es un fenómeno. La esposa de ese médico, el doctor Shin, o Chin, qué sé yo, es un chino. No es la doctora, mi doctora no es la doctora de nadie. No sé, por ahí es doctora por profesión, pero tuvo que haber ido a la universidad, pero no es doctora por ser la esposa del doctor. La esposa del abogado no es abogada. La esposa del presidente no es la presidente. La esposa del pastor no es pastora. La esposa del apóstol, aunque no creo en los apóstoles, no es apóstola. Y la esposa del profeta no es profetisa. Saquémonos estas nomenclaturas, estos vocabularios profanos que ha inventado la sociedad. La Biblia nunca nos enseña a hablar en esos términos. La esposa del sacerdote jamás se describe como sacerdotisa en el pueblo de Israel. Y usted no va a ver en el Nuevo Testamento que se dice que las esposas de los pastores en las iglesias eran las pastoras del pueblo. No, señor. Mujeres, si usted se considera pastora por estar casada con un pastor, abandone inmediatamente esa descripción porque es antibíblica. Y la única razón por la que abrazamos y queremos llevar ese título es porque simplemente queremos tener el derecho que tiene el otro. Reclamamos un derecho que no te corresponde. Estás asumiendo un rol que no te corresponde. Tu rol es ser la esposa, la ayuda idónea del pastor, no la pastora que compite con la vocación o el llamado del Señor. Esto no se trata de una competencia olímpica para ver quién tiene el título más alto y más grande. Los cananeos, los fenicios, los babilonios, los asirios, los persas, más adelante los griegos, los romanos y los demás pueblos, tenían en sus cultos, habían ordenado en sus servicios sacerdotisas. Es más, existieron sociedades matriarcales, de las cuales hoy veo otra vez la deshonestidad histórica y hermenéutica de la historia, cuando en los movimientos feministas dicen que vivimos en un mundo y una sociedad patriarcal. Mentira. No todas las sociedades fueron patriarcales. Si usted hace un estudio de algunas de las culturas en el pasado, hubo sociedades matriarcales. Todavía en algunas colonias, en algunas tribus, hay sociedades todavía matriarcales. Lo que pasa es que hay una deshonestidad intelectual enorme y una desinformación deliberada. Se esconde la información para poder
avanzar las ideologías de turno que hoy se han metido dentro de la iglesia. Y en esas sociedades, algunas patriarcales, otras matriarcales, se había establecido que mujeres puedan desempeñar el ministerio sacerdotal en los cultos paganos, que muchas veces eran acompañados con prácticas inmorales, ¿no es cierto?, cosas por el estilo, la prostitución sagrada y cosas semejantes. Pero en Israel, no. Dios dijo, la cultura practica eso, los pueblos hacen eso, pero acá adentro, no, Señor. Bueno, hoy somos el pueblo de Dios. Acá adentro, no, Señor. ¿Qué nos hace pensar que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios que tenemos hoy? Que cambió su manera de pensar, que Dios se ajustó a las tendencias sociales de nuestra cultura o de nuestra época. Era tan serio el asunto de violar las prerrogativas divinas que, por ejemplo, cuando vamos al libro de Levíticos capítulo 12, las transgresiones de ciertas ordenanzas o leyes eran penadas con la muerte. Por ejemplo, tenemos a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Dice, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego. No tenía nada de malo hasta ahí. Al incensario había que ponerle fuego. Pero dice, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, y acá está el problema, fuego extraño. Noten otra vez que son los hijos de Aarón, que es el sumo sacerdote, así que tenían toda la legitimidad, según el rol que le asignó Dios a todos los levitas, les asignó el ofrecer los servicios. Bueno, acá tenemos a dos personas que podrían decir, nosotros tenemos la legitimidad de presentar o de actuar en el servicio a Dios. Pero dice que aún así, teniendo ese privilegio o ese rol, presentaron a Dios lo que no corresponde. Presentaron fuego extraño que Él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó vivos. ¿Se dan cuenta que nosotros hoy estamos jugando con las cosas de Dios? Seamos francos, no estamos tomando la Biblia en serio. Una violación a una prescripción exacta para la adoración, y sin embargo esa prescripción de Dios fue violada y pagaron con sus propias vidas. Fuego extraño es lo que estamos ofreciendo hoy en la iglesia. Mujeres pastoras, ustedes están ofreciendo fuego extraño. Y si estos dos zafaron del juicio de Dios, nosotros tampoco vamos a zafar del mismo. Dios quería entonces manifestar, por lo que vemos en la historia, un contraste radical con las otras religiones que habían ordenado o habían establecido mujeres en el sacerdocio. Eso era el común denominador, esa era la cultura, ese era el encaje social de la época. Pero Dios dijo, con mi pueblo no vamos a hacer así. Yo voy a determinar, no la sociedad, no la cultura, no la opinión colectivista de algunos movimientos ideológicos. No, yo voy a determinar qué roles van a desempeñar cada uno, cada tribu, cada persona. Y es por eso que Dios estableció el sacerdocio de hombres y no mujeres, porque quería ser diferente al resto de las culturas. Salimos de esta época, entramos en el periodo monárquico, siglo X antes del nacimiento de Jesucristo. Israel se divide en dos. Tenemos el reino del norte y el reino del sur. Siglo X. Por ahí tenemos en el reino del norte al rey Jeroboam I. Este señor estableció un sistema religioso alternativo al que había establecido Dios y nombró entonces para el sacerdocio a cualquier tipo de hombres ajenos a la tribu de Leví. Agarró a cualquier persona del pueblo que estaba mezclado y entonces se empezó a ordenar hombres de cualquier tipo. No se menciona tanto mujeres, pero por lo menos hombres que no pertenecían a la tribu de Leví. Primera de Reyes 12:31, para que vean que lo que estoy diciendo es bíblico, no me lo invento yo. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y llegó a tal punto la inclusión social que llevó a cabo y la inclusión cultural que llevó a cabo Jeroboam, que nos dice Primera de Reyes 14, esto es terrible, dice, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas
e imágenes de acera, cosa que Dios en el mandamiento dijo, eso no se va a hacer. Acera era un ídolo pagano. En todo collado alto y debajo de todo árboles vamos a dar culto donde se nos da la gana. Y entonces dice, hubo también, y acá está la cosa, sodomitas en la tierra. Eso indica que en el contexto de lo que está hablando también estos eran adoradores que podían ser sacerdotes, podían entrar al santuario, podían adorar a Dios. Está todo bien. Sodomitas en la tierra e hicieron conforme no a la palabra de Dios, sino a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Esa acusación es gravísima. Jeroboam hizo lo que estamos haciendo hoy. Estamos culturizando a la iglesia. Estamos haciendo lo que hace la sociedad, lo que hace la cultura. Estamos hablando de una cultura inclusivista. Jeroboam vio que podía sacar ventaja de esto y entonces lo que quiso es integrar a todo el mundo y violar las pautas que había trazado el Señor por voluntad divina. Uno se pregunta, pero digo yo, a ver, si estuviese Jeroboam acá, ¿qué le diría? Pero ¿qué criterio utilizaste para haber hecho semejante disparate? ¿Cuáles son las normas? ¿Cómo es que se asumió esta postura? No lo tenemos a Jeroboam primero para preguntarle, pero pienso que fueron por razones políticas y quizás sociales, por una conveniencia y sensibilidad y accesibilidad, porque Jeroboam pensaba, bueno, pero a ver, si yo dejo que la gente vaya a Sur a adorar, al Silo, se me puede desertar el pueblo. Entonces, para no perder a su gente, a quienes gobernan el Señor, vamos a centralizar un culto acá particular para que la gente la mantenga yo en este lugar y no se me escape el pueblo. O sea que no intentó ni por casualidad interpretar las Escrituras de una manera legítima, inteligente, responsable. Más bien este hombre tomó decisiones que se ajustaban más a las demandas de la sociedad y la cultura a la cual estaba ministrando. ¿Qué pasó? Que esto llevó al pueblo a la apostasía, la rebelión. Eventualmente fueron llevados cautivos a Siria, la ruina total del pueblo. Usías. Ahora estamos hablando de un rey que es del sur. El rey del norte, Jeroboam I. Ahora pasamos al siglo VIII, más o menos antes del nacimiento de Cristo, los días del profeta Isaías. Y Usías nos dice también, la Biblia nos da unos detalles muy interesantes, falló en ofrecer, mejor dicho, de colocarse o desempeñar el rol que le había dado. Y lo que va a hacer es desempeñar justamente un rol que no le correspondía. Y se metió en serios problemas. Segunda de Crónicas 26 dice, más cuando ya era fuerte. Eso dice mucho, Cuando ya era fuerte, ¿qué pasó? Su corazón se enalteció para su ruina. Hoy yo miro las discusiones ideológicas y lo que observamos es que el movimiento feminista hoy se está sintiendo fuerte, porque se le dio en la arena pública el lugar, la plataforma para expresar sus quejas, sus reclamos, que son justos en muchos casos, y ahora que se hicieron fuertes, se endurece el corazón, se enaltece el corazón. Bueno, eso es lo que pasó con este señor. ¿Y por qué se enalteció para su ruina? Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿De qué forma? Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y claro, este hombre entonces, que no pertenece a la tribu de Leví, sino a la de Judá, es el rey, se mete a ofrecer algo que no le corresponde y entonces dice que los sacerdotes se metieron a pararlo. Dice, entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Valientes porque se metían con el rey. Podrían mandar un decreto de que los metan presos, los maten. Así que se estaban arriesgando, se metían con el rey, que nos dice que se enalteció su corazón para su ruina, así que podía pasar cualquier cosa. Bueno, se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, ese no es el rol que Dios te ha asignado, de quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, y sacerdotes que sean hijos de Aarón, no como sucedía en el norte, que son consagrados para quemarlo. Es decir, que se les otorgó el rol de hacer ese trabajo. Ellos no tenían el rol de gobernar, Usías tenía ese rol.
Pero a los de Leví, los sacerdotes, los hijos de Aarón, se les concedió no el ser rey, sino el de toda su vida dedicarse al servicio del santuario. Teniendo en mano un incensario para ofrecer incienso, dice que Usías se llenó de ira. En lugar de, si estos hombres, estos sacerdotes le están diciendo, Usías, para un poco, pensá lo que estás haciendo, no te corresponde esto. Y decir, bueno, voy a escuchar a estos señores a ver qué me tienen que decir, porque me parece que estoy metiendo la pata. No, como su corazón se enalteció, se llenó de ira contra estos hombres, que estaban guardándolo espiritualmente, y le pegó la lepra. Y nos dice ese texto que murió con lepra, cancelado, marginado, un paria social. Nunca más se pudo reintegrar a la sociedad, porque Dios lo marcó el resto de sus días y murió con lepra. Hoy tenemos lepra espiritual en la iglesia. Hoy se está ofreciendo fuego extraño. Hoy tenemos movimientos que se han enaltecido y que están haciendo lo que no les corresponde. Y cuando se les apunta con las escrituras que están haciendo mal, se llenan de ira y lanzan todo tipo de fuegos destructores contra aquellos que les están tratando de salvar el pellejo. Yo no estoy condenando, le estoy diciendo, sálvate porque estás en problemas, mujer. Estás haciendo lo que Dios no te asignó que hagas. Todo este comportamiento progresista, podríamos, usando términos actuales en estos días del pasado, desencadenó la ruina espiritual de Israel y el juicio sobre la nación. Repito, en las culturas circundantes todo era inclusivo, valía todo, los roles de género a menudo eran más fluidos, ¿no es cierto? Se desempeñaban los roles todos mezclados. Otra vez para contemporizar uso términos actuales. En aquel entonces no se habla de género fluido, pero eso es lo que se está predicando hoy. Tenemos que tener géneros fluidos en donde se mezclan los roles. Eso es lo que aplaude la sociedad y hoy lo aplaude y lo recibe con bombos y platillos dentro de la iglesia. Sin embargo, Dios lo que quería no era una sociedad de género fluido, sino de roles distintivos. El género de hombre, de mujer, el femenino, masculino, y se terminó el asunto. Así es como Dios designó antes de la caída esto. Y Dios entonces a su pueblo iba a seguir marcando la distinción de roles, porque ese era el deseo y el diseño de Dios. Ese deseo y ese diseño de Dios no cambió, inclusive hasta el presente. Dejemos el sacerdocio, que ya ve usted con las escrituras, fueron todos hombres. Mi pregunta ahora es, durante el periodo profético, ¿por qué razón Dios escogió predominantemente, y uso ahora la palabra y van a ver por qué, predominantemente hombres para el ministerio profético y no mujeres? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Elías, Eliseo, Samuel. Todos esos hombres, inclusive usted si revisa un poco en el Antiguo Testamento, se habla de la escuela de profetas, una lista de profetas que no sabemos cómo se llamaban, pero que están incluidos y fueron todos hombres. Tenemos, por ejemplo, en Primera de Samuel, donde dice, después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, etc. Primera de Samuel 19. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y a Samuel, que si no están enterados era un hombre, no tenía género fluido, era un hombre, que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Todos fueron hombres. Uno puede decir, bueno, pero ahí la palabra profetas puede ser inclusiva, puede hablar de profetas en términos generales, hombres y mujeres. No, qué curioso, porque fíjense ustedes que en hebreo la palabra profeta y profetiza tiene género masculino y femenino. La palabra nabí, profeta en singular, nabiyim en plural, es género masculino.
Y la palabra neviá es femenina, o nabayoto, sería el término plural. Bueno, es interesante porque lo que en estos pasajes que acabo de leer, y se habla de profeta, el término que utilizó la inspiración es género masculino. Fueron todos hombres. ¿Le hacemos caso a eso, a la Escritura hoy? Hay mujeres que saltan al Antiguo Testamento para hablar, justificar el pastorado actual de la mujer, echando mano del Antiguo Testamento. Bueno, pero ¿qué me dice a mí el Nuevo Testamento? No hubo sacerdotes mujeres y tampoco profetas. Usted va a decir, no, momento, hay profetisas. Bueno, vamos a revisar quiénes fueron las profetisas y a ver si realmente tipifican el pastorado de la mujer en la actualidad. En un periodo de 1500 años, me tienen paciencia, esto es importante, estamos hablando de cronología, pero va a ver que le ayuda a entender las cosas. En un periodo de 1500 años, es un largo periodo de tiempo, la Biblia registra que en ese largo periodo de tiempo hubo solamente 1500 años, mire bien lo que le estoy diciendo, 4 mujeres que se mencionan como profetisas, 4. En promedio estaríamos hablando de una profetisa cada 500 años, en términos numéricos. ¿Es así o no? A ver, tenemos, por ejemplo, a Miriam. En Éxodo 15:20, y he escuchado pastoras que utilizan el ejemplo de Miriam para justificar el pastorado de la mujer. Bueno, vamos a mirar a Miriam. Con relación a esta mujer, que era profetisa, no se puede negar porque la Biblia lo dice, ese versículo, que es el único donde la mencionan como tal, dice, y María es el griego de Miriam, no es otra mujer, es la misma, la profetisa, dice la Escritura. Así que sabemos que por lo menos era profetisa, pero dice hermana de Aarón, o sea que está vinculada a la familia, tomó un pandero en su mano y escucha, todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. No salieron todos los hombres, no salió toda la nación, dice salieron las mujeres. ¿Ustedes no se dan cuenta que la Escritura está tratando de darnos información? Que no es un accidente. ¿Por qué? Porque Dios diferenció los roles. La mujer podía ministrar, pero en este caso Miriam o María ministraba a las mujeres del pueblo. Claro, este detalle hoy no se toma en cuenta. Hoy hacen la hermenéutica o la exégesis. Yo escuché a una que decía, la ley de la hermenéutica me justifica o algo por el estilo. ¿Qué hermenéutica? ¿Qué hermenéutica? No agarró un libro de hermenéutica. ¿Cómo va a decir semejante disparate las cosas que dice? Bueno, acá tenemos que agarran que la profetisa, por lo tanto la mujer, se dan cuenta, había profetisas, por lo tanto puede ministrar en la iglesia. No, cuidado, en el contexto dice que ella ministró a las mujeres que la siguieron, no a todo el pueblo. Ella no fue un líder en la nación, Moisés fue el líder de la nación. Y luego cuando no estaba Moisés, era Aarón el segundo, no Miriam. Nunca ocupó un lugar de liderazgo. No se puede utilizar un rol que tipifica o justifica el pastorado de la mujer en la iglesia contemporánea. Así que te das cuenta, hermano, que la función profética en ese contexto significa no un liderazgo formal sobre toda la nación, sino sobre el sector femenino de la sociedad. Débora. ¿Saben cuánto he escuchado hablar de Débora? Bueno, vamos a mirar un poquito en el libro de Jueces, el caso extraordinario de Débora. Otra vez, este es muy común de que echa mano. Débora fue una líder, le dio la victoria al pueblo en el nombre del Señor, y entonces ahí tenemos a una líder que tipifica el pastorado de la mujer. Really, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos muestre a Débora quién fue. Ante todo tenemos que mirar qué es lo que está pasando con la sociedad. ¿Por qué Débora era Débora en ese entonces? Una jueza. Primero, porque dice el verso 1 en el capítulo 4 que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ese es el contexto.
No hay que leer el capítulo 4, verso 4, que es lo que hacen estas predicadoras. Leen el verso 4, Débora, hablaba Dios a través de Débora. Ahí tenemos una líder de la nación, hay que empoderarse, mujer, guerreras. Miren a Débora. ¿Por qué no miras antes lo que dice el contexto? ¿Qué pasaba con la sociedad? ¿Por qué Débora era profetisa en ese momento? Porque el pueblo entero estaba haciendo lo malo a los ojos de Jehová. A nadie le importaba escuchar a Dios. Era sálvese quien pueda. Gracias a Dios que había una persona, Débora, que dijo, yo no me voy a mover con este movimiento cultural de rebelión contra Dios. Amaba a Dios y entonces dijo, de aquí nadie me mueve. Eso fue Débora, una mujer de Dios. Pero entonces, dicen los versos 4 y 5, gobernaba, escuchen eso, y ahí es de donde se agarran, una sola palabra, en aquel tiempo a Israel una mujer, en esa etapa donde todos hacían lo malo ante los ojos de Jehová, y esa mujer fue Débora, profetisa, 1, gobernaba, 2, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba, y esta es la parte importante que hay que leer, porque describe no solamente a esta mujer, sino la función, el rol que Dios le había asignado. Acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Subían a juicio. Débora era una jueza, no un rey, un capitán, era una jueza. Atendía los asuntos forenses, jurídicos del pueblo. ¿Por qué? No había rey en la época de los jueces. Cada uno hacía lo que le parecía. Era un viva la pepa. Alguien tenía que poner en orden, hacer cumplir las leyes. Y entonces esta era la única persona, aparentemente, en una sociedad totalmente abandonando a las cosas de Dios, que había conocido la ley como correspondía. Y entonces traían los casos, los pleitos, y ella oficiaba como un juez, no el líder de Israel. Acá la palabra gobernar es shafat en hebreo. Y se refiere precisamente a juicios cuando hay pleitos entre las personas. Cuando se habla de un rey, la palabra que se utiliza en hebreo es mahal, que habla de un rey, un líder de carácter político, por ejemplo, pero en este caso se está usando la palabra que tiene que ver con el entorno judicial. Por eso se habla del libro de jueces. En una sociedad donde todavía no hay monarcas, esto es previo a la monarquía, Dios lo que hizo es levantar personas que puedan orientar. Dios era el líder de la nación, después se pidió un rey humano, pero en ese entonces Dios era el líder de la nación, el rey de la nación. Él gobernaba. Y entonces los jueces lo que hacían era emitir el juicio de Dios. Por eso el trabajo de profetisa. El profeta es el que habla en nombre de Dios. Predica lo que Dios quiere para su pueblo, el líder de la nación. Y entonces lo que hacía esta mujer era transmitir la voluntad de Dios, el canal a través del cual dictaba sentencia a los casos que presentaban a esta mujer. Nos dicen los versículos 6 y 7 del capítulo 4, y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? ¿Te das cuenta que no fue Débora el líder? La mujer habla y le dice, vení para acá. Viene Barak y le dice, decime una cosa, ¿qué te dijo? ¿No te dijo Dios? No que yo, Débora, sino tú, hombre, tú tienes que levantar al pueblo y dirigirlo, tú tienes que asumir el liderazgo. No fue Débora. Débora le está hablando en nombre de Dios y le está recordando, Dios te habló a ti primero, para que agarres al pueblo y vayas a darle una patia dura a este rey que se levanta contra nosotros. ¿Qué hizo Barak? Se lavó las manos, se quedó quieto. No desempeñó el rol que Dios le había dado. Le había hablado Dios antes y le dijo, ve con ese asunto, arréglame esa situación. Y lo que hizo este hombre es quedarse en la nada. No hizo nada, no desempeñó su rol. ¿Y qué hace Dios? Lo mismo que hizo con Saúl, con David cuando le mandó al profeta, ¿se acuerdan? A decirle, muchacho, a ver,
Dios habló a través del profeta para tirarle las orejas a David. Bueno, eso es lo que está pasando acá. Dios le está hablando a través de esta jueza, de esta mujer, diciéndole al hombre: no estás haciendo tu trabajo. Esta mujer lo que hizo fue ayudarle a Barak. Es la ayuda. A través de la inspiración, Dios hablándole, la ayuda para hacerle a entender a este pedazo de ladrillo que desempeñara el rol que le había otorgado. Verso 14, entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos, no en mis manos, Débora. Pero ¿cómo lees la Biblia, hermano querido? Ustedes pastoras, me quieren, dígame, con el mamarracho que hacen de interpretación, ¿me van a decir a mí que tienen la autoridad moral de predicarle a la gente lo que dice la palabra de Dios? Pero es una vergüenza, una vergüenza. Y mujeres que hacen un desbarajuste con la Escritura, la fuerzan para probar que ella fue una líder, lo hacen con el propósito soberbio de querer ser yo empoderada y de ser pastora en la iglesia. Mi querido, una persona que usa así las Escrituras no tiene la autoridad moral y espiritual para enseñarnos la Biblia a ninguno de nosotros. Hay que bajarlas de los púlpitos inmediatamente. No pueden seguir así. Algunos podrían decir, bueno, el capítulo, después lean el capítulo 5, es muy interesante porque ella se describe, tengo que correr, pero en el capítulo 5 hay como una especie de poema, es una parte, digamos, muy linda del libro de... ¿Dónde estoy acá? ¿Saben que no tengo el número 5 acá? Me regalaron esta Biblia. A ver. Estas Biblias con... Ah, no, acá está, perdón. Creí que me faltaba una hoja. Tengo 2 Biblias, la que hago en trabajo de escritorio y esta que es la lujosa para predicar. Si ustedes se leen el capítulo 5, no quiero correr ahora, después háganlo en casa, van a ver que ella se describe como madre de Israel, ahí por ejemplo en el versículo 7, la segunda parte, yo me levanté como madre en Israel. ¿En qué quedamos? ¿No dicen los feministas que era una sociedad patriarcal? En tal caso, si vamos a agarrar a Débora y dice soy madre de Israel, es matriarcal, no patriarcal. A ver, ¿se dan cuenta de la semántica? ¿Cómo jugamos? Pero si usted lee todo el pasaje va a ver cómo ella no se presenta como la líder de la nación, sino como un instrumento de Dios que despertó a los líderes de la nación para hacerle guerra a los enemigos de dicha nación. Así que te das cuenta que entonces Débora no es un caso específico de sacerdotes o profetas en la nación de Israel. Hulda, en este caso, en Segunda de Reyes aparece en el capítulo 22, voy a correr un poquito y en Segunda de Reyes 34, habló, sí, Hulda, la palabra de Dios, pero no fue el líder de Israel. Habló, sí, como cualquier hermana me puede decir, hermano, la Biblia dice esto, o incluso me puede corregir, con Biblia en mano, me puede decir, pastor, no estoy de acuerdo con lo que usted dijo por esto y esto, y está perfectamente bien. La Biblia nunca cancela a la mujer que puede enseñar la Biblia, especialmente si estoy diciendo un disparate. Bueno, dice que vinieron los sacerdotes, hombres, en Israel, y en ese entonces el líder de la nación no fue Hulda, la profetisa, fue Josías. Y sin embargo, hoy tiramos a Josías por la ventana, no nos sirve, porque eso nos lleva a una sociedad patriarcal heteronormativa, y entonces si agarramos a Hulda, que era la profetisa, para justificar el pastorado en la iglesia. No, ella no ejerció liderazgo en la nación de Israel. Y por último tenemos a Noa, o Noadías, que era la esposa de Isaías, que... En fin, en el capítulo 8, verso 3, ustedes léanlo en casa, pero no se habla de que desempeñó el ministerio profético, pero sí que habló en algún momento dado la palabra de Dios. No se da mucho detalle en cuanto al trabajo de esta mujer. Ya está. 4 mujeres en un periodo de 1500 años. Los demás fueron todos hombres. ¿Cómo me defiendes tú el argumento de que hubo mujeres? Dios eligió o apartó para el rol mujeres. De esas 4 mujeres que te mencioné,
A ver, desde el periodo de, ¿cómo se llama?, de Miriam a Débora pasaron unos 300 años. De Débora a Hulda pasaron unos 400 años. Si no recuerdo mal, desde Hulda hasta la esposa de Isaías pasaron, Noa, ¿no? Me refiero, unos 200 años. Si yo hago los cómputos y miro el contexto, Miriam está descartada, no fue el líder de la nación. Ya se los mostré con la Biblia, fue la que dirigió a las mujeres. Si sacamos entonces a Miriam de la ecuación, nos queda que se puso una profetisa cada 750 años en ese periodo de 1500 años. Hemos visto que Débora tampoco fue un líder de la nación. Se lo acabo de mostrar, sin tanta vuelta. Así que tenemos que sacar también a Débora, que es tan defendida hoy como la pastora de Israel. Nos queda entonces una persona cada, a ver, estoy haciendo mal las cuentas, ¿no? Serían 800 años o 700 y pico, de 750 años, porque me quedarían 2 personas. La mujer de Isaías hay que descartarla, porque nunca se presentó como profetisa líder de la nación, era la esposa de Isaías, el cabeza de la casa era Isaías, el profeta de la nación. Así que me queda una sola mujer, Hulda, en 1500 años de historia. Y cuando miramos a Hulda, tampoco fue la líder de la nación, fue Josías. Entonces, ¿en qué quedamos, mis señores? No hay ni una. En un periodo de 1500 años no hubo una sola profetisa que fue líder en la nación de Israel. ¿Cómo me van a venir a mí ahora a decir que estos casos, que son esporádicos, que están, sí, pero que esto me justifica o tipifica el rol del pastorado en la mujer en la iglesia contemporánea? Es una cosa que no se puede entender. Y sin embargo, hoy los cristianos estamos avalando ese tipo de argumentos. ¿Qué podemos decir de las profetisas del Nuevo Testamento? Porque también nos tiran con eso. Bueno, ok, miremos las profetisas del Nuevo Testamento. Hay 4, no son 4, las presentan como 4, no lo son, se lo voy a mostrar. Ana, en el libro de Lucas, capítulo 2, aparece esta abuelita llamada Ana, profetisa. Muy bien, un punto. Segundo, las hijas de Felipe, ¿o no? Sí, el libro de Hechos, capítulo 21, dice que las hijas de Felipe eran profetisas. 3, y acá meten la pata, acá se van a la banquina. Priscila, la esposa de ¿cómo se llama? Aquila, ¿no? Se llamaba el Señor. Priscila. Y un cuarto caso, Febe, que aparece en Romanos capítulo 16. Ahí tenemos los 4 ejemplos que abarajan hoy estos colectivos militantes para justificar el pastorado femenino en la iglesia. Bueno, ante todo, ninguna de estas mujeres que mencionan en el Nuevo Testamento, esas 4 mujeres, ninguna de ellas fue pastora de una iglesia. Si es cierto lo que nos dicen hoy, a lo menos una la hubiese pegado, ¿o no? Aunque sea una, hubiese tenido una congregación y pastorearla. Ninguna de estas 4 mujeres fueron pastoras en los primeros años de la iglesia. Por lo pronto, Ana, la abuela Ana, ni siquiera ministró dentro del santuario. ¿Por qué? Porque los judíos no permitían que las mujeres entraran. Así que era una mujer judía fiel al Señor, pero lamentablemente era víctima de la cultura recalcitrante de los judíos, de los escribas y los fariseos y los sacerdotes. En cuanto a las hijas de Felipe, a ver, no se dice en ningún lugar que fueron pastoras. Priscila nunca se dice que fue profetisa, no sé de qué me hablan a mí de profetisas en el Nuevo Testamento. Priscila nunca es mencionada como una profetisa. Fue una muchacha que con su marido fueron a hablar a un tal Apolos, un muchacho que necesitaba cierta corrección, y ciertamente el Señor usó a Priscila y Aquila, no a Priscila, los dos. Habló tal vez primero Priscila, ya lo vamos a visitar, eso en otro momento. Pero por ahora se dan cuenta que no fue una profetisa. Y en el caso de Febe, viejo, lean la Biblia. No fue pastora, no fue profetisa, fue una diaconisa de la iglesia. ¿De qué me están hablando? Muchos argumentan que esta disposición tendiente a dar predominio a los hombres ha sido una construcción social establecida por sociedades patriarcales. Y sin embargo, cuando revisamos con honestidad las Escrituras, es Dios quien estableció ese orden de cosas, no la sociedad.
Fue Dios el que determinó que fueran los varones del pueblo, excepto estos casos extraordinarios que acabo de mencionar de algunas mujeres que en un momento de crisis las utilizó, por supuesto, para poder llevar la palabra de Dios en un contexto de desorientación y necesidad profunda. Pero nunca desempeñaron los roles de sacerdotes, profetas, que eran los pastores de la nación en el Antiguo Testamento. Es un patrón histórico que estableció Dios, no la cultura o la sociedad. Al contrario, fueron patrones que precisamente iban totalmente a contramano de las normas de la sociedad y la cultura de aquellos tiempos. Dios quiso romper con esos patrones, mostrar que no se trata de lo que abraza la sociedad como ideología, sino lo que Dios determina según los roles que le asignó a cada una de sus criaturas que Él formó para administrar la tierra y llevar a cabo sus propósitos para su gloria, no la gloria de los hombres. Hoy tenemos un ejército enorme de mujeres no autorizadas por la palabra de Dios. No solo reclaman el derecho al pastorado, miren que esto se lo dije la semana pasada, el derecho a ser pastoras, sino que alteran deliberadamente la hermenéutica bíblica para justificar caprichosamente el deseo del corazón de hacer lo que se les da la gana, no lo que Dios dice. Queremos gobernar, queremos dirigir. Y ojo, hay pastores hombres que también quieren gobernar, liderar, dirigir, someter. Pero esa persona tampoco, siendo pastor, tiene el derecho de ser pastor. Es un ladrón de ovejas, un miserable, un ratero, que se metió como un lobo que está explotando la grey de Cristo. El pastor tiene que estar dispuesto a dar la vida por las ovejas, no a explotar las ovejas. Así que no es un asunto de mujeres nada más. Hay una cantidad de delincuentes, de hombres que se llaman hombres de Dios, que están estafando a las ovejas de Cristo. Se están llenando los bolsillos, se están haciendo famosos, mentirosos, falsos apóstoles, siervos de Satanás. Yo reclamo que todo varón y toda mujer, yo me incluyo en esto, que volvamos a respetar las Escrituras. Que volvamos a los pies de esa bendita cruz. A todas las mujeres que hoy se denominan autopastoras, renuncie ya, porque usted lo que está haciendo es ofreciendo fuego extraño. Todas, sin ninguna excepción, cualquier mujer que asume un rol que Dios no le dio y asume el pastorado femenino, usted está ofreciendo, y duele esto, pero es fuego extraño. Y no le digo esto para despotricar contra usted, es para que no caiga en el juicio de Dios. Que se bajen de los púlpitos, porque no es lo que Dios le ordenó. Dios jamás se contradice. La historia habla, el patrón de las Escrituras nos muestra que se asignaron roles definidos y esos roles se alteraron por la caída. Y en el mundo sí, hablamos de roles alterados, mezclados, pero en cuanto al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es claro en las Escrituras que los roles siguen siendo distintos. La semana que viene voy a hablar de, nunca se dice en la Biblia que la mujer es cabeza del hombre, sino el hombre cabeza de la mujer. Y tenemos que analizar qué quiere decir eso, porque se interpretó mal el concepto de cabeza. Somos los jefes de la casa. No, señor, no estamos entendiendo el concepto de cabeza. Acá tenemos que, y con esto voy a ir terminando, tenemos que tomar nota de las advertencias que hizo el apóstol San Pablo cuando escribía a los creyentes en Galacia, que se nos están dando unas clases tremendas acerca de esta carta. De hombres que iban detrás de Pablo a enseñar cosas que Pablo no había enseñado. Un evangelio extraño, con tendencias extrañas. Y el apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Nota bien lo que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Personas que estaban manipulando las Escrituras en los días de Pablo para enseñar algo distinto a lo que este hombre enseñaba. Y sí, podían engañar y estaban engañando a los creyentes. Por eso Pablo escribió para reorientarlos. Pero Pablo dice, sí, están engañando a la gente, pero ojo, a Dios tú no lo puedes engañar. Hoy mujeres están engañando a la gente y la gente está cayendo, pero no puedes engañar a Dios.
No te puedes esconder de Dios. No puedes zafarte de tu responsabilidad de Dios. Dios dice, no puedes ser burlado. La gente sí, pero Dios jamás. Roles. La Biblia nos habla desde el principio que Dios le asignó al hombre y a la mujer roles diferentes. Y tratar de alterar ese concepto para meter ideología, soy militante, dentro de la iglesia. Lo que pasa en la sociedad no me extraña, porque es un mundo caído. Pero que suceda en el pueblo de Dios, bueno, ya vemos como la historia nos habla del fracaso del pueblo de Israel por haber tergiversado los roles que Dios le había asignado a cada uno. ¿Por qué crees que hoy en la iglesia hay hogares destruidos? ¿Por qué hay mujeres que se quejan de sus esposos? ¿Por qué tenemos mujeres solas que no tienen marido, pero tienen hijos? ¿Por qué tenemos divorcios en la iglesia? ¿Por qué tenemos mujeres que golpean la puerta del pastor diciendo, mi esposo me agarra golpes en la casa? ¿Por qué hay mujeres que salen a trabajar y el hombre se queda cómodamente en casa, tirado panza arriba, esperando que la mujer traiga el cheque, sin hacer nada? Y esperando que cuando vuelva la señora le sirvan. ¿Por qué suceden estas tragedias? Que muchas mujeres con justicia levantan la bandera y dicen, basta, esto no es correcto. Y tienen razón. Y es porque tú, hombre, no estás cumpliendo el rol que Dios te asignó. Tú no eres cabeza del hogar, eso es sinvergüenza. No eres uno que estás cuidando a tu mujer, la mujer que Dios te dio. La estás explotando, la estás cosificando. En lugar de ser el que la protege, la nutre, el pastor de la casa, el guía espiritual de esta mujer, para que ella pueda hacer su rol con felicidad, con alegría, con satisfacción, lo que haces es amargarle la vida a esa mujer. Y entonces la pones en un rincón y eres la piedra de tropiezo en la cual tropieza esa mujer. Y entonces sale cuando le dicen, empodérate mujer, y entonces levantan las banderas de estas ideologías que pretenden devolverle el rol de mujer cuando se lo están secuestrando y la están convirtiendo en algo totalmente distinto a lo que Dios hizo de tu persona. Hombre, desempeña tu rol. Deja de ser un cobarde, como los de ahí afuera. Y mujeres, tú también, desempeña tu rol, porque así es como te vas a sentir verdadera mujer. No vas a vivir frustrada, vas a ser un instrumento, un diamante que le lleva gloria y honra a nuestro Dios. Quiera Dios que esto que estamos observando despierte nuestras conciencias y el deseo de volver otra vez a desempeñar el rol que el Señor nos ha otorgado. Padre, perdónanos, por favor, porque realmente, así como en la historia vemos a tu pueblo habiendo alterado tus normas y cambiado los roles, así está sucediendo hoy con la iglesia. Despiértanos, ayúdanos a forma el carácter de tu Hijo en cada uno de nosotros y que desempeñemos cada uno los roles que nos has asignado y que te han de llevar gloria a ti, Señor, no a nosotros los hombres. Porque a ti queremos exaltarte, a ti queremos servirte y juntos, hombre y mujer, en los respectivos roles, poder llevar a cabo la obra que en definitiva te lleva honor y gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Oriéntanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.